¿Ya han recibido como se merece a Santiago? Este autor que estoy viendo que publica novelas de bolsillo, ¿eh? Son geniales. Bueno, tenemos un invitado de mucho peso, como hemos tenido a lo largo de todos estos días. En este sábado penúltimo, yo soy muy pesado, pero quiero dar las gracias a todo el equipo de Valladolid, que no son solamente César y Dolores Redondo y un servidor, modestamente, que estamos las caras más visibles, sino que hay un equipazo detrás, fotógrafos, azafatos, técnicos, los que están ahí en el zulo, que ven la luz cuando ya se va todo el mundo, que ya es de noche. Así que un fuerte aplauso a todo el equipo que conforma Valladolid. Porque además, y ustedes no lo ven, pero mientras estamos disfrutando aquí de la charla, hay un equipo en prensa que está editando los vídeos, que están allí como hackers, rodeados de ordenadores, y lo que están haciendo es enviar ya las notas de prensa, unos vídeos preciosos, y todo un equipo de Argi Comunicación que hace que, bueno, pues que Valladolid esté cogiendo el peso que tiene. Y encima me cuidan, fijaos, con la voz que tengo. Bueno, he de decir, muchísimas gracias, que hay una espectadora por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Que me ha dicho, Moisés, tómate estas pastillas en mano de santo, porque tan, bueno, ¿cómo me cuidas? Qué placer, qué lujazo de público. Muchas gracias. Esto va a ser lo que me salve hoy. Esto va a ser. Luego lo complementaremos con algún vino, pero bueno. Sí, porque estamos en este Valladolid, el mundo del vino, y no sé si les he dicho antes, a los que vienen por primera vez, que este pedazo de mesa de Alberto del Campo, diseñado con estas luces, son alegorías de Miguel Delibes. Así que encontramos aquí el camino, diario de un emigrante, diario de un cazador, las ratas. Qué bonito, ¿verdad? Esta mesa que ya va a ser perenne en las próximas ediciones de Valladolid, porque hombre, uno se sienta aquí y coge como un impulso literario. Yo no escribiré mejor jamás, pero seré mejor lector, porque he estado en Valladolid en esta mesa tan maravillosa. Bueno, ¿qué les parece si vamos a darle ya la bienvenida? Le han hecho los honores en la black carpet, en la alfombra negra a Santiago Posteguillo. Les sitúo por si hay algún despistado en la sala, que no lo hay, porque este público, bueno, mucho mejor que el de ayer, ¿eh? Bueno, no le digan nada, ¿eh? Pero mucho mejor que el de ayer. Este público es de 10. O sea, yo ahora hago una pregunta de un autor, y se la saben, no lo voy a hacer, pero se la saben. Santiago Posteguillo es, bueno, claro, es en la tarjeta, ustedes saben que nosotros, bueno, yo por ejemplo, periodista, ¿no? Usted, ingeniero, Santiago Posteguillo necesita eso, 3 en la tarjeta de presentación, y quedándose corto. Filólogo, lingüista, novelista, profesor universitario, divulgador, escritor. Yo creo que historiador, aunque él dice, no, yo investigo. No, un hombre que escribe, como nos dijo ayer, la sexología de Roma. Dice, porque ya tengo en la cabeza, ahora nos lo explicará él, 6 libros de Roma. Me pierdo yo en uno de Asterix. ¿Cómo que tiene la cabeza Roma? Este va a ser... Santiago Posteguillo, ahora que no nos oye, va a hacer como Cuéntame. Cuando esté acabando Roma ya estamos en la época actual. Y va a haber un caos ahí. Y lo mejor es que no se vuelve loco. No solamente eso, sino que es un placer hablar con él. Bueno, es profesor de lengua y literatura. Por eso digo que la presentación, ¿cómo la condenso? En la Universidad Jaume I de Castellón. Pero es que ha estudiado en Estados Unidos literatura creativa. Que ahora nos diga lo que es literatura creativa, claro. Lingüística, análisis del discurso, traducción en el Reino Unido. Claro, es que no solamente ha estado en Roma, es que ha recorrido todo el mundo. Ha impartido clases y seminarios sobre ficción histórica también en Latinoamérica. Un todoterreno, vamos. Le faltaba venir a Valladolid. Bueno, los libros no lo vamos a decir, los tienen allí en la mesa de literatura que hemos creado para que puedan tener acceso. Muchos veo que lo han comprado, otros tienen tiempo después para que se lo firme, pero está toda la historia de Roma y también de África, porque nos hablará de algunos personajes interesantes de la antigua Grecia, de África antigua. La cuestión es que es una persona que tenemos el lujazo de tener aquí, porque además de ganar el premio Planeta con una novela histórica de esas características, si se acuerdan, Yo Julia, acaba de publicar un libro que se llama Roma soy yo. Claro, dice, ¿Roma soy yo quién? ¿Santiago
o Julio César, que es la figura. Todo eso nos lo va a desvelar ahora. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Santiago Posteguillo. Ya estamos. ¿En serio? Santiago. Santiago. ¿Por qué estás tan serio? Soy serio. Sí. Entonces, si te has recorrido todas las civilizaciones, todos los países, con lo divertido que estabas anoche, ¿por qué estás tan serio? Fíjate qué público. Que yo me he recorrido todos esos países muy serios. Pues no, ahora vamos a hacer de hecho, cuando me hacen fotografías en las promociones y todo eso, siempre todos los fotógrafos me acaban contando chistes, haciendo algo para que sonría. O sea, sí, es divertidísimo. Bueno. Ya poco a poco, ¿no? Poco a poco. Bueno, me vas a disculpar que tenga esta voz. Es de la emoción de tenerte. Es de la emoción de tener a Santiago aquí conmigo. Bueno, qué repaso. Siéntate, por favor. Qué maravilla de... Bueno, charlar con él es un lujazo, que lo sepan, ¿eh? Y lo que vamos a intentar es transmitir esa pasión por la literatura y por este tipo de libro, porque, claro, yo te he hecho una presentación mínima, pero es que has hecho tantas cosas, Santiago, que al final no sabe uno si eres escritor, contador de historias o investigador reconvertido en escritor de una época romana que nace, claro, porque ¿de dónde viene esa pasión y esa erudición por Roma? ¿De un viaje de pequeño? Sí, a ver, es todo un conjunto de cosas, ¿no? Sí que es verdad que hay un pequeño detonante o un pequeño gran detonante, y es cierto que yo en un momento dado hice un viaje, pues sí, de infancia con mis padres a Italia. Y, hombre, la verdad es que con 6 años ver aquello del Coliseo te impacta mucho. Pero, hombre, no hice yo ahí como en Lo que el viento se llevó y adiós, pongo por testigo que ahora haré trilogías y sexalogías sobre Roma. No hubo ese juramento, ¿no? Pero supongo que de alguna forma ahí quedó una semilla, en la medida además que fue un viaje muy, muy agradable, ¿no? Pero, de hecho, la decisión de escribir sobre Roma es fruto de algo casi muy calculado, ¿Sí? Y te lo explico, sí, que eso no lo comentamos. Yo siempre quería escribir, eso lo tenía claro, o sea, es una pasión por contar historias. Y yo lo intenté a los 20 años con una novela, primero una novela negra, un thriller. No me hizo caso nadie. Bueno, Black Yadolid sí. ¿Cómo? Black Yadolid te ha hecho caso. Sí, novela negra, sí, Santiago Posteguillo. Sí. No se publicó, pero ahí estaba el germen. Luego lo intenté con una novela erótica. Supongo que tenía 20 años y tenía muchas hormonas. Y había que sacarlo. Había que sacarlo. Estaba la famosa sonrisa vertical, pues sí. Tampoco me hicieron caso, ¿no? Y pasado un tiempo, cuando lo vuelvo a intentar, dije... Hay un libro que se llama Think Like an Artist, piensa como un artista, y tenía una frase muy buena. Tiene una parte que es un lugar común, pero luego le añade algo. El lugar común es, si fracasas, vuelve a intentarlo. Vale, muy bien. Pero le añade, pero no intentes exactamente lo mismo. Que, claro, porque cambia de estrategia, cambia de estrategia. Y entonces pensé, lo he intentado con un género, lo he intentado con otro, y yo tengo otra pasión, además de la literatura y de contar historias, que es la historia en sí misma, claro. ¿no? El pasado histórico. Y dentro del pasado histórico estaba esa semillita, ¿no? Me gusta mucho la historia de Roma porque creo que podemos aprender mucho hoy día de la historia de Roma. Y entonces dije, voy a juntar las dos cosas. Y escribí Africanos y conecté con la gente. Y luego, pues, que he cogido un personaje, he cogido otro, con cada personaje me paso entre 4 a 12 años y no, de momento no salgo. O sea, ahí me he quedado. Como el que sale a tomar un gin tonic. Me tomé uno de otro y una cosa derivó a otra, y cuando me doy cuenta llevo toda la historia de la civilización romana, que yo no sé si hay mucha gente, por lo menos en España, no sé si hay alguien que sepa más de Roma, de la antigua Roma, que tú. Y además es que tiene un componente que lo van a comprobar porque ya se ha visto en estos primeros minutos, que te encanta dar clases, que te encanta, tú eres profesor, pero sí, transmites sin querer sentar cátedra, pero transmites ese arte de
de explicar bien las cosas. Eso influye mucho cuando estamos hablando de algo tan denso, ¿no? Como las Bueno, a ver, historias. para empezar, sí que hay mucha más gente en España que sabe bastante más que yo de Roma. Expertos, profesores académicos de historia que saben infinitamente más. Puede ser que yo tenga una cierta destreza para comunicarlo de una forma particularmente entretenida, pero gente que sabe más, mucho. Y le tengo la fortuna de que muchas de estas personas me ayudan de forma muy generosa con su tiempo. Particularmente, por ejemplo, hay un catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, un sabio, Carlos García Gual, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, es un sabio, es de las personas que más deben de saber en el mundo, en el mundo, no en España, en el mundo, del mundo grecolatino. Entonces, de hecho, los clásicos se están publicando gracias a todo el tesón de Carlos García Gual. Carlos García Gual, que llevaba la editorial Gredos, y todas las traducciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues tengo una amistad con él y entonces alguna vez pues, le consulto cosas para no hacerlo mal. Me acuerdo que una vez, en la tercera parte de Escipión, empiezo con una frase que recreo las memorias de Escipión y hago que empiece con «He sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado». Pero digo, esto estaría bien, claro, él escribiría en griego clásico, como un romano del siglo III a.C., entonces pongo la frase en griego clásico y tal, pero digo, a ver si va a estar. Y luego lo traduzco, porque siempre lo hago todo accesible. Sí. Pero me gustan estas pinceladas de ambientación. Entonces se lo envío por correo electrónico a Carlos García Gual. Respuesta de Carlos García Gual. Santiago, la frase que me has enviado está en un correcto griego clásico, pero... ahí he hecho a temblar ya. Un romano del siglo III a caballo con el siglo II a.C., si bien escribiría en griego clásico, lo haría en griego clásico dialecto dórico. Por supuesto. Con lo cual, las desinencias del verbo tendrían que ser... Y yo ahí tomando nota y lo cambié. Y eso es algo, ese detalle, que solo van a apreciar, no lo sé, cuántas personas entre mis lectores. Pero me gusta que mis novelas tengan ese nivel de precisión. El rigor histórico. El rigor histórico máximo que pueda conseguir, ¿no? Aunque luego intente contarlo todo de la forma más entretenida posible. Esa es la combinación en la que estoy yo ahí involucrado. Importantísimo el rigor histórico cuando no deja de ser ficción lo que tú escribes. No son tratados de historia, sino son historias que suceden en una época con unos personajes y que es muy fácil que se pueda atender. Por eso que tú decías, nadie se va a enterar. Vemos Cleopatra, la película, y ahí hay 3 dinastías mezcladas. ¿Quién lo cuestiona? Y sin embargo, en tus novelas hay ficción, hay personajes ficticios, pero todo basado en hechos reales, que es donde yo creo que disfrutas mucho también investigando. Sí, la verdad es que a veces es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Y lógica, por otro lado. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Te voy a preguntar, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Correcto, muy bien. Pues esa pregunta... que no te han hecho nunca. Que no me han hecho nunca, que es muy original, ciertamente es clave, ¿no? Yo siempre digo que hay distintos tipos de novela histórica, con distintos tipos de niveles de historicidad, palabra que está en el diccionario. Y yo trabajo una donde el nivel de historicidad sea lo más elevado posible, sin que otras, con un nivel de historicidad diferente, sean peores ni mucho menos, son distintas. Te los pongo un ejemplo. El nombre de la rosa de Umberto Eco tiene una ambientación histórica perfecta, magistral. Esa Edad Media, esos conflictos religiosos entre las distintas órdenes religiosas, está perfectamente documentado. La trama es invención. Ha insertado una trama de asesinatos en una abadía que se ha inventado él. Pero es magistral. Pero está muy bien ambientada históricamente, ¿no? Pero hay otro tipo de novela histórica donde no solo la ambientación, sino que los personajes principales también son históricos. Entonces, eso podría darte la sensación que como escritor te ata mucho. Y es verdad, pero hasta cierto punto, porque de la parte privada, aunque sabemos si unos se llevaban bien o mal,
si tenían, pues eran más violentos o más amables, eso lo sabemos, pero lo que no hay es ninguna conversación grabada. Todos los diálogos tienen que ser recreaciones que tú haces que encajen con los hechos históricos. Entonces ahí hay una capacidad para la ficción muy grande. Y la segunda cuestión de ficción muy grande en una novela histórica es que tú decides como narrador qué vas a contar primero y qué vas a contar después. Tú manipulas la historia. Claro, manipulo el cómo contarla, pero no los hechos históricos. Tú y yo que hemos hablado de cine, ¿no? Pues es una estrategia muy típica del cine, ¿no? Empezar in media res, en medio de la acción, y luego a lo mejor hacer un flashback. Una analepsis, un salto atrás en el tiempo. Entonces, claro, yo puedo decidir empezar, por ejemplo, mi segunda novela de Julio César, en la que estoy trabajando, empiezo en una batalla en la Guerra de las Galias, pero de pronto parto y te digo 18 años antes. Eso es muy cinematográfico. Sí, sí. Pero es una estrategia para captar el interés. Tú sabes que César va a llegar a esa batalla, que está rodeado de galos, ya veremos cómo lo resuelve, ¿no? Es una forma de generar el interés y eso son decisiones de ficción, de técnica literaria. Entonces hay mucha más capacidad de crear literatura en una novela histórica de la que uno podría imaginar al principio. Bueno, eso también ocurre en la novela, por ejemplo, de misterio, ¿no? Que estemos aquí, o novela negra, ¿no? Por ejemplo, está César, Dolores. Tú puedes fragmentar la historia y decir, vamos a volver a jugar con el espectador, con el lector en este caso, para constantemente tenerlo despierto. Claro, el tema de la novela histórica es más fácil para César hacer una trama ambientada en el Valladolid del siglo XXI, que tú tienes que estar constantemente llamando la atención para que no se haga denso. Y ahí es donde juegas ese papel importante de lingüista, de profesor. Es como estar todo el rato diciéndole a los alumnos, estate por la clase, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es más fácil hacer una novela como la de César. Es diferente, porque un novelista que trabaje sobre algo actual tiene la complejidad que los lectores conocen la actualidad. Y si tú descubres, si un personaje tuyo entra en una hamburguesería, la gente sabe cómo es una hamburguesería. Entonces, quiero decir, son cosas diferentes. Y has de utilizar, a lo mejor, estrategias diferentes. Por eso no me atrevo a decir que lo que hago yo sea más difícil. Pero requiere unas destrezas distintas, ¿no? Y entonces sí que ahí en la documentación has de hilar muy fino. Porque además, el lector de novela histórica del siglo XXI es de un nivel de exigencia muy diferente al lector de novela histórica del siglo XIX. Por ejemplo, y te pongo, y entramos también otra vez así en el cine, Ben-Hur. Sí. Ben-Hur, que la gente suele conocer por la producción de William Wyler, ¿no? Del 59, creo recordar. Sí, 59 con Charlton Heston. Con Charlton Heston, vale, que nos ponen todas las Pascuas y el que no la haya visto ya sabe que en Pascua tendrá otra oportunidad. Y debería, yo creo que todo el mundo ha de ver al menos una vez en la vida Ben-Hur completa. Completa. De un tirón. Completa, no solo la carrera de cuadrilla. Vale. O la batalla de las galeras, que también la gente dice eso y eso. No, hay que verla entera. Pero bueno, el caso es que todavía los arqueólogos andan buscando en Jerusalén ese circo, ese hipódromo gigantesco. ¿No existió? ¿Existe? No está. Mira que en Jerusalén han excavado por todos lados. No está. Lo que hizo realmente Wallace es inventarse, al modo de un escritor del siglo XIX, un edificio gigantesco que no existía en un lugar, ¿vale? Si yo en el siglo XXI me paro en una ciudad del Imperio Romano y pongo un anfiteatro romano, un templo dedicado a Júpiter o un circo donde no lo había, a mí me fusilan en las redes al día siguiente. Sí. Y es justo. Claro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, un escritor del XIX no tenía a su alcance las herramientas de investigación que tiene un escritor del siglo XXI. Entonces yo entiendo que al del siglo XXI se le exija en función de las herramientas que tengo a mi disposición, ¿no? Pero para que veas cómo evoluciona el nivel de exigencia, ¿no? El nivel de exigencia. De todas maneras, tú hablabas ahora de, no sé si es difícil o no, pero por ejemplo, César, ¿cuántos asesinatos cometes en una novela? ¿3? ¿Cuánta gente muere en tu novela última? ¿En toda la novela? Sí, 3, 6, 10. Pero es que...
8 o 10. 8 o 10. Y ayer lo hablábamos en la cena. Es que este hombre en un capítulo se carga 6.000. 6.000 personas en una batalla. Claro, ese rigor histórico también tiene que existir, porque tú puedes hacerlo grandilocuente, como si fueras director de cine, pones muchos efectos especiales, pero en el fondo lo que estás retratando es que esa batalla existió, que tuvo esas connotaciones y esas repercusiones. La historia que tú explicas en cada uno de tus libros es un poco lo que se plantea la novela histórica, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿No es cierto? Respuesta en broma y en serio, en broma. Sí. Y cuando te levantas enfadado, lo a gusto que te quedas en una mañana matando a 10.000 personas. Exactamente. Y ahora, en serio. En serio, en mis novelas me veo obligado a mostrar la guerra, porque la guerra era parte consustancial de esa civilización, de la civilización romana y de todos aquellos pueblos que la rodeaban, que no eran unos benditos del Señor. O sea, que parece a veces que solamente los romanos decidían, se levantaba una mañana... Esto lo tengo que explicar, por ejemplo. Julio César no se levanta una mañana y dice, voy a invadir las Galias. No. De hecho, tenía preparado toda otra cosa totalmente distinta y tenía que resolver otro problema. Y cuando es gobernador de la Galia Cisalpina, que es la parte fronteriza entre el norte de Italia y la Galia, 300.000 helvecios deciden abandonar su región e irse a otra región de la Galia, que son los alóbroges aliados de los romanos. Y los alóbroges piden ayuda a Roma. No se levantó un día y dijo, voy a invadir la Galia. No, o sea, no es así. Entonces, y esto aparte me obliga, mostrando la guerra... Es Julio César que quiere hacer una... Sí, me obliga a mostrar el horror de la guerra. Porque aunque yo procure contar la inteligencia de los movimientos y las maniobras militares de unos líderes militares y otros, y ahí hay una inteligencia y puede haber una brillantez, me esfuerzo mucho también en mostrar lo horrible de la guerra. La cantidad de muertos, y muchas veces mueren personajes que pueden ser hasta queridos por el lector. Yo me acuerdo cuando en la batalla de Zama mueren ciertos personajes y hay algún lector que me dice, ¿pero tenía que morir tal o cual? Y digo yo, pues mira, más allá de que tuviera que morir o no, porque eran personajes, digamos, insertados por mí, así has entendido que aquella batalla no era simplemente una cosa que estudian en West Point porque es muy interesante la estrategia de Escipión contra Aníbal. No, aquello era una batalla donde moría muchísima gente de una forma terrible. Y entonces eso te ha llegado. Y eso es lo que yo quería. Entonces, esto de la guerra es un tema que me gusta mostrarlo poliédricamente, ¿no? En todos sus matices. ¿Y te pones música para escuchar? O sea, ¿te escuchas música para confeccionar esas batallas heroicas que tienen? Además, nos encanta el cine, como habéis comprobado, y las reminiscencias cinematográficas, ¿no? Escuchas la música de Ben-Hur con esas fanfarrias cuando estás creando una batalla. Sí que tengo músicas que me acompañan en distintos momentos de la redacción, ¿no? Rosalía, por ejemplo. Hombre, Rosalía la respeto mucho y me gusta, me parece una cantante que todavía va a dar mucho, porque además con esto último... Va a dar guerra. Va a dar mucha guerra en el sentido positivo, artísticamente, porque desde luego tiene una capacidad creativa muy grande. Pero no sería una música que a mí me pudiera acompañar en mi proceso creativo, en este contexto donde estoy. Pero, por ejemplo, yo utilizo a Rachmaninoff. Por ejemplo, sí, Rachmaninoff, sus conciertos de piano, segundo y tercero, pues a mí me ponen muy a tope para escribir este tipo de escenas. Pero por ir a alguien más moderno, ¿no? Y no quedarme solo a lo mejor en referentes de música clásica, me puede poner también en situación desde una Adele con Set Fire to the Rain, ¿no? Esa Incendiar la lluvia, que ya en sí es un título muy poderoso, o una Janis Joplin, por ejemplo, ¿no? por darte referentes modernos, ¿no? Qué variado. Sí, eso son músicas que yo me puedo poner mientras escribo, sí. Saludamos a Luis Gutiérrez, que se incorpora después de haber atendido a los medios y los 67.500 fans que han estado ahí preguntándoles cosas sobre el vino. Estábamos hablando de la Roma antigua y sobre todo con Santiago, pues, bueno, la Roma antigua, la Roma que nos conecta, porque Roma nos sigue conectando, por eso
las historias de romanos sirven para algo más que para que en Semana Santa tengamos películas. Sí, mira, otro de los motivos por los cuales tomé esa decisión de escribir sobre el mundo romano y no sobre otros periodos que pueden ser también muy interesantes y reveladores sobre el presente, es que somos tremendamente romanos. Hablamos un idioma que es una evolución del latín, nuestro derecho es una evolución del derecho romano, y yo creo que cuanto más entendamos Roma, más vamos a entendernos a nosotros mismos en nuestros defectos y en nuestras virtudes, ¿no? Roma soy yo, mi última novela, va sobre un joven fiscal llamado Cayo Julio César, de 23 años, al que no conoce prácticamente nadie, que es el único que se atreve a llevar a juicio a un senador todopoderoso, tremendamente corrupto, ¿no? Y en ese juicio se encuentra con un tribunal que está manipulado porque el dictador Sila ha cambiado las leyes para que un senador romano solo pueda ser juzgado por un tribunal compuesto por 52 senadores. Claro, lo tienes difícil para conseguir una condena, ¿no? Pero en ese momento muy idealista Julio César, él va cambiando. Pero como la mayoría de todos nosotros en nuestra juventud somos muy idealistas. No digo que haya que perder ese idealismo, pero luego la vida te va haciendo ver pues, que hasta qué punto es difícil. No digo que no haya que cambiar cosas, pero que hasta qué punto es difícil cambiar cosas, ¿no? Entonces tenemos ese juicio, ¿no? donde se da cuenta que no hay una independencia de los jueces, ¿no? Claro, luego algún periodista, algún compañero tuyo me pregunta, ¿y cuándo vas a escribir sobre algo de actualidad? Y digo, bueno... Lo acabas de definir. Lo acabas de definir. Ahí estamos. Por eso me gusta tanto escribir sobre Roma, porque me permite hablar sobre cuestiones de hoy día en un mundo, el de hoy, nuestro, actual, donde está tan hiperpolarizado que si tú intentas decir o hacer alguna reflexión que vaya contra lo que un grupo de personas piensa, ya eres el enemigo. Aunque mañana digas otra cosa en sentido contrario. O sea, es tremendamente difícil. Entonces, yo adopto la técnica de Plauto. Plauto era un comediógrafo del siglo III a.C. que quería criticar a la clase senatorial de su época en Roma, pero no quería ir a la cárcel. Entonces, él situaba todas sus comedias y decía 300 años antes en Grecia. Yo soy más cauto y digo, sí, yo digo lo que digo, pero lo digo de algo que ocurrió 2000 años antes en Roma. Ya está. Ya está, ya salgo los papeles. Has mencionado Grecia. Uno tiene tendencia, pues yo te lo pregunté, bueno, Roma, pero también Grecia, cuna de la civilización mediterránea. Nos podríamos sentir también muy identificados con lo que supuso Grecia en su momento, y tú me dices, no, pero Roma conecta más con nosotros. Roma lo que hace, para mí exactamente con relación a Grecia, es que actúa de bisagra, de punto de nexo de unión entre la gran civilización de la Grecia antigua, Aristóteles, Platón, Sócrates, Aristófanes... Bueno, podríamos estar aquí contando una lista enorme tanto de grandes autores literarios como de filósofos, ¿no? De pensadores en general, ¿no? Matemáticos también, etcétera, ¿no? Y Roma en su expansión tenía dos visiones, ¿no? Aquellos que pensaban que todo lo extranjero era despreciable, y ya lo denominan bárbaro, y por lo tanto a desechar. En la época de Escipión, esta facción, digamos, de pensamiento, o de no pensamiento, más bien, la lideraba Catón el Viejo. Frente al círculo de los escipiones, ¿no? Que pensaban que, hombre, esto de todos estos filósofos griegos, matemáticos y autores de teatro, etcétera, hombre, para desechar no es, que igual lo tenemos que asimilar un poco y a lo mejor aprendemos algo, ¿no? Y aunque Escipión el Africano es derrotado políticamente en el Senado por Catón el Viejo, sin embargo, socialmente triunfa la visión de los escipiones de que hay que asimilar la cultura griega. Y por eso me interesaba tanto Escipión, no solo por, digamos, esa brillantez militar de derrotar a ese otro gran militar que era Aníbal, que en sí mismo pues, es una historia muy épica y potente narrativamente, sino por el hecho sociocultural de que nosotros, todos aquí, pensamos como pensamos en la medida que somos parte de la civilización occidental que se origina en Grecia por Escipión. Nada más y nada menos. Y luego por otra serie de romanos, como por ejemplo un Julio César, que se preocupará de que se creen bibliotecas públicas en Roma,
que se preocupará. Julio César trabaja en que la gente no solamente puede ir a una biblioteca y consultar un libro, no se lo podían llevar, sino que trabajará en que la gente pueda llevarse un libro, en ese caso un rollo de papiro, y devolverlo después. Y claro, son personajes que transforman el pensamiento o que contribuyen a que el pensamiento y el pensamiento libre continúe, ¿no? Y esos son esos personajes los que me interesan, los que quiero defender, los que quiero mostrar, sobre todo cuando siento que vivo en momentos o en épocas donde se persigue el pensamiento. Me decías lo fascinante que es un personaje como Julio César, que vemos en esta obra, Roma soy yo. Ya se encargó también de ponerlo en solfa Shakespeare, por ejemplo, los clásicos que te encanta y has estudiado la literatura inglesa. Sí. Pero otro punto de vista, ¿no? El Julio César que nos hizo llegar Shakespeare y que luego el cine también reflejó muy bien con la película de Mankiewicz, sí, es muy diferente al Julio César que tú has investigado y que tú plasmas en tus últimos libros. El Julio César de Shakespeare, que es una obra maestra literaria, ¿no? Bebe mucho de una serie de fuentes clásicas, sobre todo Plutarco, que pueden hasta cierto punto a veces subrayar la parte final de la vida de César, donde se le califica de dictador. Sin entender bien, porque él ya escribe en el Renacimiento, que la palabra dictador tiene connotaciones diferentes en el siglo XXI, incluso en el Renacimiento y en aquella época. Pero si digo eso, parece que estoy simplemente limpiando, ¿no?, un poquito la imagen de un personaje del que estoy escribiendo. Así que voy a dar un dato objetivo, incuestionable, que diferencia a una persona como Julio César de nuestro concepto de dictador. Cuando nosotros pensamos en un dictador hoy día, lo que pensamos es una persona que se hace con el poder, normalmente por la fuerza, y ¿qué hace con sus opositores? Los anula. Los anula, no, Bueno, los anula de todas maneras. Los aniquila. Los aniquila, les borra. Los borra, los mata. O sea, ¿qué hace Putin con sus enemigos políticos? Claro. Evolucionan los métodos. Pues a lo mejor en vez de cortarles la cabeza, pues le envía polonio. Pero al final el enemigo acaba muerto. Sí. Julio César consigue, en la guerra civil, derrotar a todos sus enemigos políticos. ¿Pero qué hace? Los podría haber matado a todos. No, les perdona. Les perdonó a todos los que había tenido en el campo de batalla enfrente, les perdona. Y son los que lo asesinan luego. Un dictador del siglo XXI los habría matado y habría continuado en el poder 40 años o los que fueran. ¿Por qué? Porque habría aniquilado a sus opositores. Julio César era diferente. Tendría sus sombras, pero no era un dictador del siglo XXI. Entonces, esta es una parte de César que a mí me interesa mucho explicar. Y Shakespeare, esto se queda más en la parte de que justifican que hay que matarlo porque se ha convertido en el poder único, ¿vale? Pero nos lo cuenta también en unos pentámetros yámbicos, es decir, sílabas de 10 con un ritmo de sílaba no acentuada, acentuada durante miles de versos, que eso es muy difícil hacerlo y hacerlo tan bien. Es una maravilla su obra. Y además mete toda la valoración del conflicto moral de un Bruto, hijo adoptivo de César, que también matará al padre. Entonces realmente el Julio César de Shakespeare es más la obra sobre el dilema moral de Bruto. He de rebelarme contra mi padre, que lo ha tratado bien personalmente, y matarlo por un bien superior que él entiende que es la libertad. Es una obra muy interesante, que anecdóticamente te puedo contar, también tiene gazapos. Tiene gazapos, sí, ¿vale? Pero de carácter histórico. Sí, los tiene. Lo que pasa es que la gente no caes en la cuenta si no te fijas bien. Pero, por ejemplo, hay un momento que están los conjurados en la obra de Shakespeare, y esto no va en absoluto en detrimento de la obra de Shakespeare, por favor, que, insisto, es una obra magnífica y genial. Tiene unos discursos, el de Bruto y el de Marco Antonio a la muerte de César, que son el mejor ejemplo de discurso oratorio político manipulativo que puedes pensar. Vamos, eso es una maravilla de la oratoria, ¿no? Pero el tema está en que están los conjurados reunidos y uno dice, por la noche, dice, ¿qué hora es? Entonces se oye una campanada en la lejanía, la 1,
No, perdón, una campanada. Dicen 2, 3 campanadas. Y dice otro conjurado, son las 3. Hora de retirarnos. Y se retiran. Y yo pregunto, ¿campanadas? ¿En Roma? ¿En Roma? ¿En el siglo I antes de Cristo? ¿Perdón? Los campanarios existen a partir del siglo V, siglo VI, podemos debatir, hay distintas opiniones, pero desde luego no en el siglo I. Pero él escribe para un auditorio renacentista que identifica perfectamente esto para saber que es tal hora de la madrugada y no se come la cabeza con la historicidad del asunto. Y ya está. Y se le perdona a Shakespeare. Y se le perdona, porque a Shakespeare se le perdona todo, ¿no? Pero bueno, pero esto vuelve a que realmente cada escritor podemos escribir, porque este es otro tema. ¿Por qué escribir de César? Porque se trata de escribir para una nueva audiencia. Exacto. Para una audiencia diferente. Ahora sí que estoy escribiendo un prólogo sobre el Julio César de Shakespeare que espero que salga pronto y que se reedite al Julio César de Shakespeare en español para ver si animamos a más gente a leérselo, porque es una obra maestra. Es una obra maestra. La verdad es que acercar a la cultura popular este tipo de personajes. Bueno, tú que eres un enamorado del cómic, tenemos que mencionar a Asterix. Bueno, Asterix. O sea, el personaje de Julio César y de los romanos de las obras de Asterix son paletos y sobre todo son odiosos. Son odiosos, pero luego siempre creo que trata con un cierto sarcasmo irónico a Julio César. O sea, porque siempre lo combina, ¿no? Que lo ridiculizan por un lado los galos, pero luego él siempre le pone magnánimo. Sobre todo el primer guionista, el más importante, Goscinny. el de Asterix, Goscinny, ¿no? El que yo creo que todavía no han encontrado un recambio adecuado, ¿no? Pero en estos procesos de caricatura, ¿no?, de Asterix y Obelix, a veces la realidad supera la ficción. Yo recuerdo un cómic de Asterix, Asterix en Helvetia, ¿no?, cuando sale un gobernador corrupto, ¿no?, al principio que acaba de recaudar impuestos. Entonces tiene un cofre lleno de monedas de oro. Coge un puñado del cofre y se la da a su segundo en el mando. Toma, esto para ti, por recaudar todos estos impuestos. Luego coge 3 moneditas de oro, las pone en un cofrecito pequeño y le dice, y esto lo envías a Roma. Entonces, claro, el segundo le dice, ¿no cree que Roma va a sospechar? Entonces el gobernador corrupto se envuelve en su toga todo indignado y dice, tengo un año para enriquecerme. Y dices, ¡qué caricatura! ¿Dónde he escuchado yo eso? En Roma soy yo, el juicio de César contra Dolabella. Dolabella es un senador corrupto, gobernador de la provincia de Macedonia, que es exactamente ese tipo de gobernador. Durante un año ha saqueado hasta los templos sagrados de los macedonios, todo para enriquecerse. Es decir, que esos gobernadores que aparecen en la caricatura de Asterix y Obelix existían, ¿no? O sea, de alguna manera está haciendo historia también. A su manera. A su manera, bueno, sí. Muy popular. Bueno, que están saliendo conceptos en lo que es la historia de Roma y aparece uno que es traición, corrupción. ¿Realmente fue tan complejo o solamente resaltamos esos puntos de una civilización tan potente como Roma? Hombre, a ver... Por situarla en la época actual, ¿no? También. Ocurre una cuestión cuando haces novela, ¿no? Y es que hay una maldición china, los chinos son muy retorcidos, cuando quieren, que dicen, ojalá vivas en tiempos interesantes. Porque eso es lo peor que nos puede ocurrir. La pandemia es un tiempo que va a ser muy interesante para novelar de aquí 20 años. Pero la verdad que si nos la hubiéramos podido saltar, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una novela, lógicamente no vas a buscar el momento más tranquilo y sosegado de un... Por ejemplo, al pobre emperador Antonino Pío nadie lo novela. ¿Por qué? Pues porque, hombre, él gobernó bien, no hubo grandes guerras y fueron 25 años bastante buenos. Y está entre los emperadores buenos. Pero... No tiene interés literario. Claro,
no le va a interesar. Es que si yo te escribo una novela sobre una persona que nace, tiene una buena infancia, sus padres lo quieren mucho, consigue un buen trabajo, se enamora de otra persona, esa persona le corresponde, se casan, tienen o viven juntos, lo que sea, pero son felices con sus hijos. Eso es muy bonito, eso es lo que queremos para nosotros, pero eso no le interesa a nadie. Yo te diría, háblame de Calígula. Háblame de... Claro, esto es el problema. Entonces, Roma se sostiene en el tiempo porque tiene grandes periodos de paz romana, de una cierta pacificación, de un flujo comercial importante, etcétera, etcétera. Pero claro, los momentos intensos es la caída de una dinastía y el advenimiento de otra, y si hay una guerra civil en medio con 4 pretendientes al poder, mejor. Y claro, ahí es donde te metes a novelar. Entonces es verdad que ahí se puede crear una cierta distorsión, porque si hubiera sido constantemente ese desastre, eso no aguanta 1000 años. Lo que pasa es que lo que llama la atención son esos periodos intensos, porque además de esos periodos más conflictivos es de donde más podemos aprender. Como estamos aprendiendo con la lección de historia que nos está dando. Un fuerte aplauso para Santiago, que es una maravilla. Pero bueno, qué bonito. Sí, la verdad es que sí. ¿No les pasa que les dan ganas de ir a comprar toda su obra y encerrarse en casa todo lo que queda del fin de semana y ponerse a leer como un loco toda la historia? ¿No? ¿No? Sí, como... bueno, de ir a sus clases, mira, alumnos nuevos. Bueno, sí, pero hay un tema delicado al final, que es que al final de la conferencia, o de la charla, perdona, ¿sí? Contigo, no hay examen. Exacto, y ahí sí. En mis clases sí. Pero toman nota, son buenos alumnos. Pero en general tengo buena relación con los estudiantes. Normalmente, sí, siempre me lleva bien. ¿Eres muy duro en clase? No. Soy estricto. ¿Qué es diferente? A ver, yo creo que el proceso educativo implica tirar de la gente hacia arriba y no hacia abajo. ¿Y en qué momento estamos viviendo educativamente hablando? Tú que eres crítico, sin entrar en charcos, y me permito... Mira, ve estas caras de... Esto de que eliminen asignaturas que nos hacen pensar... Como que no? A ver, para mí me parece bastante lamentable que en los 40 años que podemos llevar, ¿no?, de democracia... me dedico a hablar de eso. Evidentemente, cuando no hay democracia, pues la educación está teledirigida y eso no es educación. Pero entonces estoy hablando de la democracia donde se supone que tenemos unas libertades, ¿no? Mi percepción es que llevamos 8 leyes educativas, si no he perdido la cuenta. Puedo tener mi opinión en la medida que llevo 30 años dando clases, ¿no?, en la universidad, y mi percepción es que cada reforma educativa hecha por unos y por otros tiran hacia abajo. Y esto no es bueno para nadie, no es bueno para nadie, porque yo lo que quiero es que la gente inteligente se le esfuerce a explotar su capacidad a tope, a la gente que le pueda costar más recuperarla y tirar de ella hacia arriba, y así tener la gente mejor preparada posible. No la gente que apruebe más, sino la gente mejor preparada posible. Y en el proceso educativo, yo lo que quiero y lo que intento en mis clases, y además lo tengo más fácil porque doy una asignatura, digamos, que puede conducir al pensamiento, como es la literatura, intento crear personas críticas. Y además se lo digo a los estudiantes. Lo más importante que podéis aprender en una universidad es a ser críticos. Claro. Empezando por cuestionarlo todo, incluido a mí, para empezar, si queréis, ¿no? Pero tenéis que desarrollar esa actitud de no tener que aceptar lo que recibís como está. O sea, está muy bien el cambio y hay que promover cambios, pero leeros también Rebelión en la granja de Orwell, para ver qué puede ocurrir con una revolución. ¿Las revoluciones son necesarias? Sí, pero cuidado, que las revoluciones pueden empezar bien y acabar muy mal. Entonces, yo lo que intento es que enfrentarlos a textos que les hagan pensar, para que luego piensen como yo o de forma opuesta a mí, pero siempre dispuestos a admitir que otra persona piense de forma contraria, ¿no? Y esto es algo que mi sensación es que se nos gobierna por unos y por otros
con la perversa intención de tener la gente menos culta, menos pensante y menos crítica posible, que son los más manipulables. Esa es mi percepción. Bien, y con estas palabras acabamos la charla. No, que va. Es una reflexión que habla desde la posición del catedrático, del estudiante, pero del profesor, pero que creo que tenemos todos. Y por eso yo creo que la gran rebelión nuestra es mantener firme la cultura, leer. Leer. Yo eso es una reflexión que les hago constantemente a los estudiantes. El otro día les hago la introducción, entramos a asignatura de Introducción a la Literatura Británica, vale, de segundo curso, es asignatura obligatoria. Entonces, claro, tengo estudiantes que están ahí porque les gusta y otros porque les toca, se la comen en el programa, ¿vale? Entonces, claro, les digo, ¿vosotros creéis que los escritores somos necesarios? Los escritores, las escritoras, la gente que escribe, pero digo, necesarios para pasar de un día para otro, quiero decir, para sobrevivir. Digo, si mañana todos los escritores y todas las escritoras murieran, ¿vosotros al día siguiente estaríais vivos? Claro, ellos se van poniendo nerviosos porque dicen, a ver, este es el profesor de literatura, esto es trampa, aquí esto es pregunta trampa. Si le decimos que se puede morir y no pasa nada, pues claro, al final uno se atreve y dice, hombre, pues yo creo que porque se murieran todos los escritores, yo mañana estaríamos aquí. Digo, sí, claro, evidentemente. Si se te murieran todos los médicos, hombre, a lo mejor no me muero al día siguiente, pero si me pongo malo tengo un problema. ¿Vale? Muy bien. ¿Y en la pandemia qué hicisteis? En la pandemia, de un día para otro, bebisteis agua y comisteis algo, igual bebisteis algo más, pero agua y comida tomasteis porque estáis aquí y hubo fortuna de que, pues eso, que la pandemia nos tocó a vosotros tal, o si os tocó lo superasteis, bien, y estáis aquí. ¿Pero qué hicisteis aparte de eso? Entonces al final uno empieza a decir, bueno, pues yo veía series de televisión. Ah, muy bien. Y veía películas. Muy bien. O yo jugaba videojuegos. Ah, muy bien. ¿Y qué hay detrás de todo eso? En el principio de un videojuego, en el principio de una serie de televisión o de una película, ¿qué hay? Un guionista. Una historia. Hay una historia. Escrita. Si tú eliminas a todos los que escriben, ya todo eso no existe. Cómete la pandemia en casa. Sirvió. Entonces, yo lo que les digo es, los escritores no hacemos falta para sobrevivir, pero hacemos falta para vivir. ¿Tú qué quieres? ¿Sobrevivir en la vida o vivirla? Entonces, ahí ya parece que los capto un poco. Yo creo que los capta bien. Estamos en un certamen donde Blanqueador y Túnel, literatura y vino. Y están surgiendo constantemente preguntas, ahora las hacíamos con el maestro Luis. El vino como tal lo disfrutamos ahora ni de lejos, es el que se ha bebido en otras épocas de la historia. En Roma, ¿qué vino se bebía? Se bebía. Se bebía y se bebía. Bueno, y se vivía, porque, claro, ves las Calígula, con unas tinajas de vino y uvas y queso e higo. Se bebía y se bebía mucho, pero evidentemente no eran unos vinos que se aproximaran al refinamiento, ¿no?, que podemos tener, y menos aún en una zona como la que nos encontramos, ¿no?, con unos caldos tan maravillosos, ¿no?, como he podido degustar anoche y como sabe todo el mundo que se pueden tomar en esta tierra, ¿no? Normalmente era un vino mucho más áspero, un mosto a veces incluso espeso, de elevada gradación alcohólica, y que en gran medida muchas veces rebajaban porque si no era demasiado fuerte. O sea, había que mezclar con agua. Sí, con agua se solía mezclar. Y luego había variantes, ¿no? También lo mezclaban. Luego va entrando cierto refinamiento y también a veces combinan los caldos con ciertas especias que nos darían unos vinos que a nosotros nos parecerían extrañísimos. Y también hay un cierto interés en endulzar a veces el vino, en busca a lo mejor, ¿no?, de mezclas que luego pues, se han dado en otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, la hidromiel, el mead, ¿no?, famoso de los anglosajones, que aparece en el Beowulf y en los primeros textos literarios en anglosajón, que es una mezcla de miel y whisky, ¿no?, o algo destilado parecido al whisky, ¿no? Entonces también endulzaban los romanos a veces el vino con miel.
Más que nada porque no tenían el azúcar, que es algo que vendrá a partir del descubrimiento de América, pero la miel tiene un problema y es que cambia el sabor. Cambia el sabor. Entonces, cuando empiezan a tener caldos de vino un poco más refinados, sí que les gustaría a veces endulzarlo sin cambiar tanto el sabor. El sabor. Y ahí entraron en temas muy complejos, porque descubrieron, yo no sé cómo lo descubrieron, pero descubrieron algo muy malo. Y es que el plomo, las ralladuras de plomo, endulzan. Si tú coges plomo y lo rayas y te lo echas en el café con leche, te lo va a endulzar como el azúcar, pero te va a envenenar. O sea, no lo hagan. No lo hagan. No te vas... A ver, no es probable que te mueras, pero... depende de la cantidad que le eches. Pero el envenenamiento progresivo y lento por plomo produce paranoia. Y eso está demostrado. Entonces, pues hay una teoría que explica que en esas grandes tinajas donde mezclaban vino a veces con ralladuras de plomo ciertos emperadores, si se dedicaban a beber eso, podría explicar algunas paranoias bastante importantes de algunos emperadores. Y eso es una teoría que está defendida por algún escritor como Malisar en libros que hace sobre el agua en Roma y los líquidos en Roma, etc. Como lo de quemar la ciudad y tocando el arpa. Es decir, había un problema serio. Pero además es que, por ejemplo, en el caso de Nerón, ¿no?, al que estás aludiendo, Nerón evoluciona. Porque a veces nos quedamos con lo más conocido del personaje. Ese episodio. Y hay como dos Nerones. Hay un primer Nerón que gobierna razonablemente, toma decisiones de gobierno bastante razonables, que es sobre todo la época en la que además está asesorado por un hispano, Séneca, que era asesor personal del emperador. Y mientras está Séneca, aquello no va mal. Bueno, cuando le ordena, cuando se le va yendo, entre otras cosas, le ordena a Séneca que se suicide. Y Séneca se suicida. Y tú dices, ¿y cómo se suicida uno? Porque te lo ordene, porque dice, bueno, mátame, ¿no? Es que si se suicidaba, le perdonaba la vida a la familia. Claro. Si no, si lo tenía que ejecutar, nada más ejecutaba a la familia. Entonces te puedes suicidar, ¿no? Séneca acaba haciendo eso. Y a partir de ahí, bebiendo más vino de este endulzado, es cuando a Nerón se le va. Se le fue la pinza, que se dice. Totalmente, ¿no? totalmente. Creo que tenemos desde la Universidad de Michigan, como tenemos acuerdos con la Universidad estadounidense, estos días puntualmente ha ido preguntando a algún alumno pues alguna cuestión al personaje, al invitado nuestro, pues sobre cuestiones literarias. Creo que podemos ver la pregunta que nos llega desde Estados Unidos. ¿Sí? Esperemos que sea fácil. ¿Cuáles son tus mayores influencias de literatura? Tus mayores influencias de literatura. Pues, a ver, precisamente como yo he estudiado literatura creativa en Estados Unidos, yo me considero que tengo una gran influencia de escritores anglosajones. Y si bien tengo una gran pasión, y seguramente ha influido mucho desde gente como Gabriel García Márquez y la literatura hispanoamericana, desde gente tan nuestra como Miguel Delibes, sin duda alguna, un magnífico narrador, no suficientemente valorado, a mi entender, a nivel nacional e internacional. ¿Tú crees? Yo creo que aquí en Valladolid sí que se le valora, creo, y se le reconoce, pero yo creo que a nivel nacional, yo creo que faltaría... me gustaría, por ejemplo, verlo mucho más en el currículum, por ejemplo, ¿no? de secundaria, una opinión personal. Pero tengo mucha influencia anglosajona y, entre otras personas, pues a mí me influye mucho la gente que crea la novela moderna en la literatura anglosajona, que son sobre todo mujeres. O sea, la novela... concepto de novela moderna como la conocemos en literatura anglosajona, vale, sí, está algunos autores como Henry Fielding en el 18, etcétera, etcétera, pero realmente es en la primera mitad del 19 donde se desarrolla el género de la novela como lo conocemos hoy día, ¿no? Y en literatura anglosajona es Jane Austen con la novela romántica, Mary Shelley con la novela, podemos decir, que inicia hasta cierto punto, ¿no?, la ciencia ficción. Tenemos las hermanas Bronte, tenemos
un George Eliot que realmente es un seudónimo masculino de Mary Ann Evans. Entonces, todas estas autoras a mí me influyen mucho. Además, sobre todo, realmente Jane Austen crea una cosa que es lo que probablemente estamos utilizando casi todos los escritores narradores desde entonces, ¿no? Los franceses dicen que se lo inventa Flaubert. Pero ya los conocemos. Los anglosajones dicen que Jane Austen. Lo que pasa es que los dos más o menos empiezan a crear un estilo literario muy similar, que consiste en lo que podemos llamar estilo libre indirecto. Y te pongo el ejemplo para que la gente lo entienda, que parece fútbol, ¿no? Pero no. El estilo directo es, por ejemplo, Ana estaba sentada en la cafetería de la universidad. Llegó Juan y se sentó y le preguntó, Ana, ¿quieres venir al cine conmigo esta tarde? Ana lo miró y le dijo, no puedo ir porque tengo que estudiar para un examen. Vale, estilo indirecto. Juan llegó a la cafetería, vio a Ana, se sentó a su lado y le preguntó si iría al cine con él, esa tarde, y a lo que ella respondió que no podía porque tenía que estudiar un examen. Y ahora Jane Austen lo que inventa es, Juan llegó a la cafetería, vio a Ana, se sentó a su lado y le preguntó, ¿quieres venir al cine conmigo esta tarde? Ana lo miró fijamente. Punto. Este chico no se entera. Punto. No puedo ir que tengo un examen. No hace falta que yo haya dicho y Ana pensó, este chico no se entera. Eso es lo que se inventa Jane Austen. Eliminando él pensó, ella consideró tal, pero ubicando las frases de pensamiento en los lugares adecuados, consigues que el lector entienda que estás entrando en la mente del personaje, saliendo y entrando en mitad de un diálogo. Eso le da una potencia narrativa enorme, pero además muy ágil porque tú has eliminado el yo pienso. Y casi todos los escritores actuales hacemos eso, a veces lo hacen de forma intuitiva, pero la técnica se la inventa Jane Austen. Y a mí me apasiona mucho sus Y cuando no estás leyendo o documentándote para tus novelas, ¿qué tipo de literatura utilizas no sé si para evadirte o para seguir leyendo? ¿Cuál es la última novela, por ejemplo, que has leído o lo que lees habitualmente? Pues mira, la verdad es que como tiene uno tan poco margen, al final acabo leyendo novelas de amigos míos que escriben también novela histórica y que me apasiona lo que hacen y que disfruto mucho, ¿no? Pues la última novela, La travesía final, la segunda parte de José Calvo Pollato sobre esa heroicidad de dar la vuelta al mundo por el Cano, ¿no? Y que tampoco hemos sabido valorar suficientemente en nuestro país, ¿no? Son dos novelas que tiene, ¿no? La ruta infinita y La travesía final, donde narra de una forma muy entretenida y muy bien documentada, ¿no? Cómo fue esa gesta del Cano, ¿no? Pues eso es lo último así que he leído. Comentaba yo antes, ¿cómo no se vuelve loco este hombre preparando en su cabeza algo tan complejo como hasta el 2032 tienes en la mente la saga que arranca con Roma soy yo? ¿Qué estructura, ¿qué estructura tiene Santiago Posteguillo en la cabeza como para saber? Yo es que solamente con la cantidad de personajes que hay ya me volvería... No, es bastante abrumador y de hecho yo creo que siempre... ¿Utilizas post-its? Pospuse escribir sobre Julio César porque yo sabía que a mí Julio César no me iba a caber ni en una trilogía, ¿no? Entonces, cuando te metes en una serie de novelas, estás en una tensión narrativa que yo creo que todos estamos en una tensión narrativa cuando escribimos una novela y yo creo que tenemos una de las experiencias más especiales que tiene cuando escribimos, creo yo, es cuando acabamos, ¿no? Esa sensación es, ¡oh! Hemos acabado. Pero cuando haces saga, sí que cuando acabas una novela, pues tienes eso, pero es una a mitad. No puedes relajarte del todo, porque es como en un partido, digamos, o en un partido de tenis, hasta que no llegas al juego final, no, has acabado un set, bien, pero aún queda partido. Sigues ahí en tensión, ¿no? Y entonces yo he acabado la primera novela de César, pero sigo en tensión, y tengo que mantener esa tensión narrativa 12 años. Que voy a pegar en el 2032, creo que lo vais a oír todos en casa, o sea, eso, vamos... Bueno. Pero es muy emocionante también mantener... Santiago, perdón, pero ¿descanso o no? Porque en ese periplo
te puede pasar que descubras, ¿no?, un personaje o puede pasar algo que digan, uy, yo tenía pensado acabar aquí, pero hay que continuar, o bien un spin-off de alguien. Cualquier esquema, yo creo que todos los escritores compartimos que cualquier esquema previo que nosotros podamos haber desarrollado, yo los desarrollo, cada uno lo hace más o menos, ¿no? Cada uno tiene sus estrategias de escritura. Yo me hago un esquema... ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué llevas? Yo me hago un esquema general de la saga. Pero bueno, un esquema general cabe en el hemiciclo. Bueno, depende, puedes hacerlo. No desarrollo hasta el último detalle lo que va a ir en cada novela, pero sí que conceptualmente tengo muy claro qué sucesos van en una novela y qué sucesos van en otra. De tal forma que yo estoy escribiendo cosas en la primera novela que sé que van a ser cosas que voy a enganchar en la tercera o en la cuarta o en la quinta. Yo lo sé, los dejo ahí esos enganches. Ya los comentaré, ¿no? Pero es verdad que en el proceso puede esto evolucionar y puede ser más largo o más corto, no lo sé. Más corto no creo, pero que pudiera alargarse o extenderse, podría ser, no lo sé. La última persona, digamos, que noveló a César, digamos, con un nivel de detalle similar o superior, sería Colleen McCullough, la escritora australiana, y le dedicó 7 novelas, ¿no? Y hoy venía hablando con una persona que además simplemente sí que creo que le pasó algo que yo no quiero que me pase a mí. Y es que ella ralentizó el ritmo de sus últimas novelas porque se enamoró de César. Lo confesaba por ella, confesaba por ella. Y no es que yo tenga ningún problema en enamorarme de César, pero admirando al personaje, admitiendo que tenga sombras, creo que sus luces son más importantes, y empatizando con él, quiero seguir manteniendo una cierta objetividad para contar lo que hay que contar de él sin ralentizar el ritmo al final. Es que Colleen McCullough no lo quería matar. Claro. Y el 15 de marzo del año 44 está ahí. Y aunque Calpurnia le dijo que no fuera, fue. Y a ver, me explicó, dice, yo voy en el... O sea, claro, Dolores Redondo, nos lo explicó. Dice, tiene la pared llena de post-its. Entonces, va viendo la trama, va quitando un post y va otro. César tiene armarios con cadáveres. Cuando tú planteas una novela histórica de esta magnitud, sí, no te cabe la pizarra, los post-its. Y encima viajas. Sí. ¿Qué tienes? No, yo lo que tengo una maleta. Es una cartulina que llevo, pues mira, la tengo arriba en la maleta. La cartulina. Porque la llevo. Llevo mi ordenador portátil y en el portátil tengo la cartulina. Es una cartulina amarilla, he hecho todo con rotulador azul, con rotulador de estos así. ¿De colores, no? No, un rotulador gordo, más que nada porque cada vez veo menos y entonces necesito rotuladores más gordos. Sí, por tantas horas delante de la pantalla. Y tengo todo el esquema de la novela. Y un esquema que no es al detalle. Después lo que tengo es folios donde voy detallando secciones, ¿no? O sea, tienes el nacimiento de la batalla de... Pero los sucesos más importantes sí. De la historia. Entonces luego lo que hago es, en un momento dado, si me voy de viaje, me llevo el esquema general y las notas de las escenas que quiera trabajar durante el viaje, ¿no? Entonces yo he venido trabajando un diálogo de Valencia a Valladolid en el tren, hasta que un tío ha cogido el teléfono y ha puesto a decir que si compraba no sé qué o lo dejaba de comprar, que siempre me da muchas ganas de meterme en la conversación y digo, cómpralo y cuelga. Y cuelga ya, que tengo que seguir. Oye, tú eres Pero sí que es verdad que si tengo un diálogo muy claro y muy concreto, sí que lo puedo escribir en un tren. Yo he escrito mucho. Ha habido una cosa muy curiosa que me ha pasado. He escrito también en el metro, en Valencia. Y hay una parada de metro que llega al final y ahí yo me tenía que bajar, ¿no? Si te quedas en el tren, vuelve. Entonces a mí me ha pasado que he estado escribiendo y de pronto levanto la mirada y digo, uy, ¿por qué vamos en dirección contraria? Y te das cuenta de lo que ha pasado. Y tú has llegado, estabas absorbido por lo que estabas escribiendo y te toca bajar y coger el metro en dirección contraria para volver a tu casa. Lo único bueno de todo eso es que sabes que has escrito una buena escena.
Porque si has estado tan absorbido como para no bajar donde tenías que bajar, es que la escena es buena. Y Luego me han escrito lectores y me dicen, ¿sabe usted que me he pasado la estación de metro? A veces no me he bajado porque estaba leyéndolo, digo yo, ya sé qué escena estabas leyendo. Y escucha, y tú eres de los que lleva, ¿cómo se llama? Bloc de notas. Dolores Redondo lleva dietarios antiguos y escribe ahí en el bloc de notas. Y escribes a boli, escribes, por ejemplo, nos decía ayer María Oruña, siempre en ordenador. No, ya no escribo, o sea, no tengo bloc de notas. En tu caso, siempre llevas esa libretita en la que vas anotando cositas. Yo lo utilizo todo. Es decir, a veces me apunto cosas en el teléfono móvil. Y muchas veces llevo blocs de notas también, pequeñitos, libretas pequeñas, sí. Y anoto cosas. Por ejemplo, este verano, que me fui por las islas griegas documentando la parte de viaje que hace Julio César por Oriente, cuando es joven, llevaba un bloc de notas donde iba apuntando ideas que me surgían visitando, pues si visitábamos Éfeso o Rodas o lo que fuera, ¿no? Es un viaje que iba con mi hija adolescente y una amiga suya, y entonces luego llegábamos por la tarde al barco y ellas pues nada, se iban pues a pasárselo bien en el barco, a disfrutar del viaje, a disfrutar de la piscina, de lo que fuera y tal. Y yo iba también a pasármelo bien. Yo me iba a la terraza que tenía en el camarote, ponía el ordenador y viendo el mar, yo era el ser más feliz del mundo escribiendo, que cada uno se divierte como quiere, ¿no? Y lo hacía a partir de las notas que tenía tomadas en la libreta. Porque había cosas que... las cosas que veo sobre la novela en el emplazamiento donde ocurrió, sí que me gusta escribirlas muy próximo al momento de haberlos visto, para no perder esa carga emocional especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un... César viaja a Rodas para aprender oratoria. Y entonces, porque ahí está el mejor profesor de oratoria de la época, un tal Apolonio, se llamaba así, y va allí, ¿no? Que había sido profesor de Cicerón. Y César es listo, ve cómo habla Cicerón y dice, yo también. Y dijo, yo también. ¿Que está en Rodas? Pues a Rodas. Y se fue para allá, ¿no? Entonces, ese capítulo está escrito allí con proximidad, que digo yo, situacional y emocional. Porque yo creo que si te cargas emocionalmente, hay más posibilidades de que esa emoción llegue al... Si tuviera uno de los lectores que, bueno, después de la charla dice, yo quiero leer algo de Santiago Posteguillo, ¿qué novela de las muchas que tienes le dirías, empieza por esta? Es decir, quiero leer algo de Santiago, no he leído nada de él, pero me apasiona. ¿Con qué novela se podría iniciar aquí en Valladolid? Es que eso pasa como si se lo dijeras también, porque eso me pasa también cuando me preguntan sobre autores de las asignaturas, ¿no? No hay una novela a veces para empezar, no es la misma para todos. Claro. Y, por ejemplo, en mi caso, si me vienen y me dicen que el lector es un lector adolescente, le puedo decir que coja Escipión el africano. ¿Por qué? Porque ahí te empiezo a hablar de un Escipión niño y adolescente. Entonces, un adolescente es mucho más fácil que empatice con el protagonista y de ahí ya lo arrastras a toda la vida del personaje, ¿no? De hecho, estamos pasando a cómic. Cuando me pidieron, ¿qué pasamos a cómic? Africanos, lo primero pasamos a africanos. Claro, porque para el lector joven es precisamente con el que van a conectar antes. A veces me vienen y dicen, una persona que no me ha leído nada nunca. Si es una lectora y no me ha leído nada nunca, yo sé que arrastra normalmente una serie de prejuicios con relación, a mí es que esto de los romanos, a mí es que esto de las batallas, tal, porque parten de la base que van a encontrarse algo que les va a parecer distante. Pues a una lectora que nunca me haya leído le diría, léete Yo Julia. Yo Julia, porque, claro, va a empatizar lógicamente con más facilidad con una mujer inteligente que vive en un mundo gobernado por hombres donde ella va a conseguir influir tremendamente a transformarlo, y es un personaje de una vitalidad y de una energía y de una astucia deslumbrantes, ¿no? Entonces, depende quién me digas, pues puede ser más interesante una novela u otra. Y si me dijeras un político, le diría que se leería Roma soy yo. Roma soy yo, ¿no? Sin duda. Sin duda. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quiera hacer alguien del público a Santiago Posteguillo? No hay ninguna.
Sí, por aquí hay una, ¿verdad? Hola, me llamo Pedro de Sagunto. ¿Se va a atrever con otros periodos históricos, aparte de...? Sí, mira, esto me lo preguntan también bastante, porque es una pregunta también muy lógica. Y ¿sabes lo que...? Te voy a contar. Mira, estaba yo una vez en una mesa, lo que llamamos una mesa redonda, con otro escritor de novela histórica italiano, Valerio Massimo Manfredi, y estaba un periodista del País, Jacinto Antón, me acuerdo, que moderaba aquella conversación, y estábamos hablando del mundo antiguo. Era una mesa redonda sobre la novela histórica sobre el mundo antiguo. Y Manfredi llega a un momento donde... y estábamos en Olot, en el centro de Cataluña, allí. Estando en Olot no se le ocurre otra cosa a Manfredi que decir que a veces los imperios o en sus procesos de expansión no siempre es de una forma cruenta, sino que a veces se han utilizado pues, matrimonios, ¿no?, para anexionar territorios, etcétera, unir territorios y tal. Y no se le ocurre dar otro ejemplo en Olot, que la el de los reyes católicos. La Cataluña profunda. Mencionó los reyes católicos en Olot. Y toda esa serie de personas, porque nos habían estado escuchando atentamente como ustedes y de una forma pues muy respetuosa y tal, yo no digo que fueran irrespetuosos, pero tú notabas que una tensión. Se movían, alguno decía, eso no va a ser así. Esto no va a ser así. Tal. Y entonces le dije a Manfredi, mira, esto es una mesa redonda sobre el mundo antiguo, no pasemos del 476. Vamos a dejarlo ahí. Y tengo compañeros probablemente más, y compañeras probablemente más valientes, como, no sé, esta tarde creo que viene el propio Arturo Pérez Reverte y tal, que sí se atreven con otras épocas. Yo no sé, yo cruzar el 476, no sé, me cuesta. Entonces yo de momento estoy atrincherado ahí. Vale, para atrás me atrevo más. Para atrás... Lo domina más. Sí, hombre, hay un personaje como Alejandro Magno, ¿verdad?, que siempre llama. Y de hecho, Alejandro Magno ya sale en Roma soy yo de forma indirecta porque César tiene una enorme admiración a Alejandro Magno. Y va a seguir apareciendo a lo largo de toda la serie de novelas porque César constantemente se mira y se compara con Alejandro Magno, ¿no? Entonces, indirectamente va a ir saliendo. Que alguna vez me atreviera a escribir sobre alguien del mundo griego o Egipto, o el antiguo Egipto, son civilizaciones que me atraen mucho y no digo que no lo haga. Es probable que fuera más sencillo que fuera hacia atrás que hacia adelante. Eso sí, eso lo veo más. Te doy una idea. Moisés, por ejemplo, es un personaje. Es un personaje... Personajazo, ¿eh? Ya, para escribir de él y hacer, ya el nombre, hacer una saga. No, hombre, Moisés, ahora en serio, los grandes personajes bíblicos se pueden abordar como novela histórica, ¿no? Y porque la Biblia tiene un elevado componente de historia y un elevado componente complementario. ¿Cómo calificar esa parte complementaria? Depende de las creencias personales de cada uno y todo es respetable, ¿no? Y ahí hay muchos personajes muy interesantes. Es como el propio Jesucristo, exacto, del quien se han hecho novelas históricas, ¿no? Y bastantes. Y es muy complicado, ¿no?, adentrarse, ¿no? A mí alguna vez también otra pregunta que se suele hacer es, ¿y si usted pudiera viajar a la época romana, a qué momento iría? ¿A qué época iría si pudieras viajar? Y con esto cerramos la charla hoy. Muy bien. Pues yo siempre digo que a mí, francamente, me parecería muy interesante poder viajar al año 33 a Judea y verlo en directo. Sin manipulaciones posteriores. Claro, sin intermediarios y así poder formarme. Ahí está el germen de la próxima novela que va a hacer. Bueno, vamos a despedir a Santiago Posteguillo con un fuerte aplauso.
Qué maravillosa la charla. Bueno, nadie había puesto en pie el auditorio aún, ¿eh? ¿Qué decía? Nadie había puesto en pie el auditorio aún, ¿eh? Esto es como en el Festival de San Sebastián. Por el aplausómetro sabemos quién va a ganar la concha. Pues aquí más o menos. Bueno, lo cierto es que es un... Queda festival. Queda. Bueno, yo te dejo ahí. Yo tengo una película hecha, me falta mi biografía y ahí lo dejo, ¿eh? Moisés ya me interpretó Charlton Heston. Tienes una vida muy interesante. Muy interesante. Y ya para finalizar, pues se tiene que ir. La verdad es que tiene una agenda apretada, como no puede ser de otra manera un escritor de su... Pero hay que recordar que ya has tenido una serie de televisión, una plataforma donde ha habido esta... El corazón del imperio, sí. Exactamente. Muy atractiva, además, donde colaborabas como guionista, pero echamos de menos la película, ¿no? Sobre cualquiera de los episodios que has relatado. ¿Existe la posibilidad? ¿Quieres que hable con alguien? Habla con quien quieras, pero el problema va a ser siempre el mismo. Yo tengo muchas personas que se han acercado, productores y tal, pero yo no sé por qué cuando a un productor le dices que en una batalla hay 300.000 personas o que hay 80 elefantes con una carga, empiezan a sudar. ¿Sí? Y ya no llaman. Ya no vuelven. Hay que y ya no quedan aquellos productores de antes. Ya no están los productores. Samuel Bronston, venga, 55 días en Pekín. Y todos los chinos que habían en la zona, no es broma, todos los chinos, pocos, pero no existían los bazares, pero sí existían chinos, todos estaban trabajando en Madrid y no había chinos por toda la provincia, pues estaban en la película. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y gracias por venir. Ha sido un lujazo, ¿verdad que sí? Tenerle aquí. Saben que puede firmar, irá rápido porque se tiene que volver en el AVE, pero yo creo que merece la pena que ahora cuando salgamos nos dedique unas palabras. Don Santiago, a sus pies. Muchas gracias.